con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 20 minutos faltan para las 9 de la mañana. ¿Cómo te va, Rodrigo Bravo? Hola Juanma, qué bonito era ahí el día soleado hoy día en la quinta región, se ve precioso. Oye, está increíble el día, completamente despejado. Sí, se ve muy bien ahí. Felicitar ahí la puesta en escena que encabezó nuestro querido Juan Manuel Astorga con el equipo técnico que andaba impecable. Yo estuve ahí un día y sonó todo perfecto. Sí, no, impecable, impecable. Hoy día va a estar un poquito caluroso. Justo hoy día tenemos actividad jurado al aire libre, así que Mira. mediodía. Bonito. Pero fíjate que he resistido bastante bien el frío de las noches que me habían advertido. Bueno, uno ya había estado varias veces en la Quinta Vergara y pensé que lo iba a pasar mal. Y fíjate que no. Anoche te diría que fue el primer día que sentí un poco de frío realmente. Mira. Se te puso la piel helada cuando Ashka Sumatra termina su show, ¿no? No, fíjate. Más bien, ¿sabéis que en el momento en que se pierde en el guión, que es bastante se evidente, nota, sí. ahí como que uno como que sufrió un poco, pero sentí que salió jugando perfecto. Sí. O sea, sentí que yo dije, o esto es parte de su rutina y está hecho a propósito, o efectivamente se perdió en su guión y está improvisando y salió jugando, pero magistralmente. Así es que no. Y la pifiadera tampoco, porque era bastante obvio que la pifiadera iba a durar hasta que apareciera qué personaje en escenario, cosa que fue tal cual. Pues apareció qué personaje. Se acabó todo. No pasó la pifia. Exacto, porque el show venía intenso. Yo me quedé dormido después de Ashka Sumatra, así que voy a revisar hoy día a qué personaje. Claro, pero podría haber sido peor. O sea, podría haber sido que si la pifiadera hubiese sido porque hubiesen cortado, por ejemplo, antes a Juanes, ahí Ashka Sumatra no habría podido, digamos, presentarse, porque la pifiadera la habría acompañado y de ahí en adelante, ¿no? Pero la pifiadera después del humorista en general es mucho más manejable. Sí, los animadores ahí un rol bien impecable y Ashka Sumatra también desmintiendo esto de la censura que se instaló sobre la mesa en su conferencia posterior. El que te dice eso es mala leche, por cierto. O sea, todos sabían a qué iba Ashka Sumatra. O sea, ella ganó Coliseo con este tipo de humor y era bastante obvio, digamos, que eso era lo que iba a presentar a la Quinta Vergara. ¿Crees que la dirección del festival se sorprendió, digamos, con su guión? Sí, de hecho, la dirección del festival tenía el guión, porque tenía que seguir el guión para saber qué imágenes proyectar en la pantalla, dónde entra la orquesta. El tema es que la dirección del festival se perdió porque ella misma se perdió su guión. Sí, ese es el tema. Buen momento en todo caso icónico del festival. Oye, otro momento icónico de esta semana en materia política fue el cierre de las bilaterales del gobierno entrante con el gobierno saliente y con quizás, Juanma, la dupla más mediática, no quizás, es sin duda la dupla más mediática, más potente, con mayor conocimiento, que es la CGGOV, la Secretaría General de Gobierno, la vocería de gobierno, donde hoy día tenemos una ministra, Camila Vallejo, que no estoy seguro si es la única o es de las pocas que ha durado los 4 años en el puesto. Este es el ministerio, valga la palabra repetida, más expuesto del gabinete sin duda, porque además es quien debe enfrentar no solo el relato que la moneda quiera poner sobre la mesa, que le costó infinitas veces a este gobierno poder instalar la agenda, sino que asumir las crisis. Por eso la agenda no tuvo el camino que hubiese querido el presidente Gabriel Boric y que su vocera, Camila Vallejo, hubiese querido demostrar. Y ahí las crisis son una etapa y un momento muy tenso para esos ministros. Llegó a las 3 de la tarde la nueva ministra, quien va a asumir el 11 de marzo, Mara Cedini, con su equipo, acompañada de quien va a ser el SECOM de la moneda, Felipe Costabal, más conocido como el Yeti, que es este creativo que entre otras cosas creó el Vota 2 Votacast, que lo transformó en el Vota 5 Votacast en el segundo gobierno. Sus próximos subsecretarios, Juan José Francisco Lagos, y que también tenía algo de morbo, porque él va a ser el SECOM, la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda. Él es muy... el Yeti va a ser SECOM y se enfrentaba o se sentaba en la mesa junto a Pablo Paredes, el actual SECOM de la Moneda, ambos muy creativos, porque Pablo Paredes es el impulsor, por ejemplo, del árbol, de que Gabriel Boric se subiera al árbol en la primera franja. Entonces... había ahí cosas bien interesantes de evaluar. Y por supuesto el versus de Mara Cedini y Camila Vallejo es algo sumamente atractivo. Y se le hace una pregunta precisamente del atractivo, pero en otro sentido, que tiene más bien que ver con las comparaciones, pues se instala ahí una pregunta más bien estética.
de lo que simboliza que ellas dos sean mujeres jóvenes, mujeres con experiencia mediática, pero mujeres también a las cuales se le compara la belleza, que es algo que me parece igual bien estigmatizante, aunque nadie puede desconocer que esta es una conversación de la ciudadanía. Y ante eso, Camila Vallejo relata una situación desde el género que a ella básicamente le incomoda y políticamente le genera mucho ruido. Y ella dice, suele compararse a mujeres. Creo que hay que preguntarse por qué pasa esto. Y también Mara Cedini dice que no vale la pena, en este caso, las comparaciones, en ese caso en particular. Sí, había mucho interés, y lo conversaba recién con el editor general Matías de la Maza, que se puede traspasar, Juanma, en este gobierno, porque deben ser, o es el ministro, donde más diferencias hay entre el entrante y el saliente, porque básicamente su rol principal es defender y proyectar lo que quiere poner sobre la mesa el gobierno y asumir y enfrentar los momentos complejos de la moneda actual. Por supuesto que el gobierno entrante no le interesa la continuidad en ese relato, al contrario, sino más bien defender lo que José Antonio Kast quiere poner sobre la mesa y a enfrentar los momentos complicados que le toque al gobierno, y ahí va a ser el rol que le toque a Mara Cedini. Pero sí, y un tema que manejas tú bien, Juan Manuel, una de las cosas que sí interesa de sobremanera en la continuidad, quizás la más relevante, es la ley para televisión nacional. Ha habido mucha suspicacia, ruido de parte de la ciudadanía o algunos políticos, Juanma, sobre qué quiere hacer José Antonio Kast con TVN. Ese es una gran incógnita, que muchas veces hay quienes dicen, ese es un tema que le importa más a los medios que a la gente. Puede ser, ¿no? Pero igual es un tema relevante porque es una plataforma, digamos, de comunicación masiva, ¿no? Si es un canal de televisión, y sobre el cual, digamos, no es indiferente para el público que además ve Televisión Nacional de Chile, saber cuál es la impronta que le quiere imprimir el próximo gobierno a un canal que ha tenido que enfrentar situaciones bien complejas durante esta administración, por cuanto pasó de tener superávit en el gobierno de Piñera a tener déficit en el gobierno de Gabriel Boric, y bastante abultado. Exacto, exacto. Y yo creo que también es un tema ciudadano, ¿eh? Porque TVN acompaña a los chilenos desde el inicio de la vida de muchos de nosotros. Entonces, por supuesto que es relevante. Bueno, a nosotros, Juanma, nos tocó trabajar ahí también, y uno le tiene un cariño particular al medio, en mi caso, donde me formé, pero haber pasado por la televisión pública es un plus, creo, para cualquier periodista hoy día que esté trabajando en otro lugar. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre Mara Cedini y Camila Vallejo? Creo que es algo bien interesante de revisar, ¿eh? Y desde lo comunicacional, uno podría creer que Mara Cedini tiene la capacidad de igualar de alguna manera la experiencia política que tuvo Camila Vallejo. Camila Vallejo es protagonista de la historia de nuestro país desde el movimiento universitario. Estamos hablando del año 2010, en el gobierno 1 de Sebastián Piñera, donde ella, como presidenta de la FECH, tomó un rol protagónico en esa discusión con el Ejecutivo, que terminó con algunos avances que fueron no lo suficientes para este movimiento. Luego de eso, pasan a tramitar y acompañar las legislaciones que estaban sobre la mesa al Congreso. A mí me tocaba cubrir Congreso en esa época, y eran invitados concurrentes a la moneda, al Palacio, al Congreso, al Senado en particular, porque se discutía en ese momento ahí varias definiciones con Jaime Quintana, el presidente, esto es como prehistoria ya, Ena von Baer como uno de los protagonistas de la centro derecha. Y ahí ella cultivó una historia, una capacidad, una experiencia también de enfrentar los medios desde muy chica. Y eso sin duda ha sido uno de los potenciales que ella ha tenido como vocera de gobierno en estos 4 años, además de su historia política y la militancia, cosa que no tiene Mara Cedini. Camila Vallejo es militante del Partido Comunista desde la juventud, hasta, bueno, siendo joven todavía hasta ahora, lo va a seguir siendo, yo lo he reporteado y eso no debiese cambiar, pese a que se le pone la chapa de boricistas versus comunistas, y eso sí tiene un pero, que ha sido el posible control que ha tenido Camila Vallejo de su partido, que se ha distanciado constantemente del gobierno del presidente Gabriel Boric en distintas políticas internacionales, pero también internas, de forma de enfrentar la moneda. Y Camila Vallejo, durante todo este periodo, uno podría resumir que no tuvo el control
o la capacidad de ordenar a su partido. Mara Sedini, una experiencia mediática comunicacional en medios de comunicación muy relevante, panelista, que es algo que le puede pesar o sumar del programa Sin Filtro, un programa de redes que es bastante exitoso, muy conocida a raíz de eso, con mucha atención de los medios en lo comunicacional, por conocerla también, y en lo político creo yo, Juanma, que tiene un plus, que esta relación con los diputados, con el Congreso, a Mara Sedini le podría ser un poco más fácil en ciertos sectores, que es los nuevos diputados del Partido Republicano, los actuales, los nexos que tiene ella con el Partido Nacional Libertario, los nexos que ha generado con distintas figuras de la oposición, precisamente por su participación en este programa, y en el Senado también con las figuras de derecha que asumen como figuras nuevas, emergentes, que podrían tener liderazgos importantes en el Senado. Ahí creo que hay que ponerle ojo a ese trato, Juanma, que va a ser cosa de las que vamos a estar mirando. Es bueno el punto que hace, fíjate, no había reflexionado. Yo solo había pensado en todo esto, que la gente que dice, no, que a Mara Sedini le va a perseguir todas las cosas que dijo en Sin Filtro. Yo digo, a Camila Vallejo no lo persiguió lo que dijo, digamos, previo a haber sido ministra vocera, donde tuvo que, por supuesto, moderarse, etcétera. No veo por qué Mara Sedini lo va a perseguir a ella en particular, lo que haya dicho en un programa de televisión. No había pensado en este otro punto, que creo que es bastante valioso la descripción que estás haciendo. Sí, yo creo que ahí hay que ponerle harto ojo, porque si bien Claudio Alvarado y José García Ruminot, Interiores Express, tienen una manija política reconocida, ellos llegan a un parlamento que es bien distante generacionalmente y con política muy nueva en algunos sectores de derecha e izquierda, y ahí puede ser que Mara Sedini tome un rol más relevante. Bien, pues 8:52.